Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más al ciclo de videoconferencias interactivas 2015 con el temas prioritarios en salud pública desde las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Pues reiniciamos una vez más, tuvimos vacaciones en julio por las vacaciones de las universidades y en agosto desafortunadamente tuvimos que suspender 2 videoconferencias, generalmente hace mucho que no pasaba esto, por causas de fuerza mayor. Y hoy pues, nos toca retomar con un tema muy trascendente para ustedes y nos toca de lujo porque está con nosotros la doctora Blanca Estela Pelcastre Villafuerte, a quien le damos la más cordial bienvenida. El tema que abordará ella será avanzando en la interculturalidad, formación de recursos humanos indígenas en salud. Vamos a dar un semblante de la doctora, una pequeña síntesis de su currícula. Ella es doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabaja como profesora investigadora en la Dirección de Determinantes y Retos de los Sistemas de Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y líder de la línea de investigación institucional Salud y Grupos Vulnerables. Sus grupos de interés son los adultos mayores, los indígenas y los migrantes. Desarrolla investigación en salud con metodología cualitativa. Ha sido profesora titular del curso Ciencias Sociales en Salud Pública e investigación cualitativa en sistemas de salud. En los programas de maestría y doctorado del Instituto Nacional de Salud Pública y también en cursos diplomado de educación continua. Actualmente es investigadora principal del proyecto titulado Implementación de un modelo intercultural de atención a la salud para adultos mayores, Tarahumaras, financiado por CONACYT. Pues demos la palabra sin más preámbulo a la doctora y adelante, doctora Pelcastre. Bienvenida una vez más. Muchísimas gracias. Pues es un gusto estar con todos ustedes, con todas las personas que nos escuchan en este momento. Pues es un gusto para mí estar aquí en este espacio compartiendo una vez más pues algunos puntos de vista y algunas cuestiones de investigación también que nos llevan a plantear el día de hoy este tema que hemos titulado así, Avanzando en la interculturalidad, formación de recursos humanos indígenas en salud. Entonces, bueno, les voy a plantear, digamos, cuáles son pues las nociones básicas que acompañan a esta presentación. Les voy a hablar un poco de los resultados de una investigación que a partir de la cual también se derivó, digamos, el interés de plantear este tema el día de hoy. Y finalmente voy a cerrar con algunas propuestas, con algunas sugerencias que podrían coadyuvar o contribuir a fortalecer la formación de recursos humanos indígenas en salud. Entonces, sin más, me permito comenzar con esta definición de qué son los recursos humanos para la salud. Aquí este autor, Nigenda, y sus colaboradores han definido los recursos humanos para la salud como el conjunto de individuos que reciben algún tipo de entrenamiento para llevar a cabo tareas vinculadas a la producción de servicios de salud, a los procesos relacionados a esta producción y también para su evaluación. Por sentido común podríamos decir, y bueno, también retomando las nociones básicas incluidas en esta definición, podríamos pensar o podemos pensar que los recursos humanos para la salud son básicos en toda institución de salud, en toda institución de prestación de servicios. Simplemente creo que no existiría estas organizaciones sin los recursos humanos. Entonces, los recursos humanos en salud son un pilar fundamental de todo sistema de salud y particularmente en la organización y en la prestación de servicios. Sí quiero aclararles, yo no soy experta en recursos humanos para la salud, es toda una temática que sin duda
hay personas especializadas que están trabajando el tema sobre recursos humanos, pero digamos que mi trabajo de investigación me ha llevado de alguna manera a tocar esta temática de los recursos humanos, sobre todo aplicado a las poblaciones indígenas. Entonces es por esto que sí me permito hacer esta aclaración, porque vamos, no es que yo haya trabajado el tema de recursos humanos, pero de alguna manera, como les decía, el trabajo de investigación me ha llevado de alguna manera a tocar esta temática. Bueno, pues siguiendo con esta definición de los recursos humanos para la salud, decíamos que es un componente fundamental, un pilar fundamental en el proceso de producción de servicios de cualquier sistema de salud. Simplemente la salud la hacemos todos y todas. No existiría un sistema de salud si no hay personas que se organicen, que presten servicios, que administren, que organicen, que planifiquen. En ese sentido, insisto, por eso podemos pensar que es un componente fundamental, un pilar fundamental de todo sistema de salud. Sin embargo, los estudiosos del tema de los recursos humanos para la salud han identificado importantes rezagos, tanto en la formación de recursos humanos como en la incorporación de estos recursos humanos en las organizaciones de prestación de servicios, es decir, en la vinculación institucional. Hay problemas que se han identificado, obstáculos y rezagos y retos que se plantea también todo sistema de salud para incorporar los recursos humanos formados. También estos estudiosos han planteado la necesidad de contar o de definir nuevos perfiles de recursos humanos para la salud en virtud de las necesidades de la población. Necesidades que van cambiando, necesidades que dependen en buena medida de las características del contexto, del perfil de población a la que van dirigidas la atención en salud, y en ese sentido, cada vez también esto se plantea como un reto para el sistema. Pensar en la creación, en la definición de nuevos perfiles de un recurso humano que pueda atender esa diversidad de necesidades. Así necesitamos recursos humanos formados para la atención primaria en salud, pero también necesitamos aquellos que se dediquen a la promoción y la prevención, y también necesitamos recursos humanos formados para la atención a grupos vulnerables. Entonces, los estudiosos de este tema de recursos humanos han planteado, digamos, estas necesidades, han planteado también estas problemáticas, partiendo de la definición inicial que veíamos sobre los recursos humanos y su importancia dentro del sistema de salud. Aquí les presento un mapa tomado del Observatorio de Recursos Humanos de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud, en donde a través de los colores se señala la distribución de los recursos humanos, al menos para América. Y en este caso podemos ver que México se ubica más o menos a la mitad. Estamos hablando entre 25 y 30 recursos humanos por 10,000 habitantes. Entonces, claro, comparativamente hablando, podríamos decir, no estamos tan mal, pero creo que hay que pensar de otra manera, no estamos tan bien. No estamos respondiendo realmente a, para empezar, las necesidades en virtud del tamaño de nuestras poblaciones. Entonces, esto es nada más para darnos una idea de cómo se distribuye la presencia de recursos humanos en salud en el continente. Por supuesto, vemos que los países que mejor se encuentran son los países del norte.
América Central, sobre todo, Centroamérica, también se ubica, concentra los países con menos densidad de recursos humanos por habitantes. Entonces también aquí se concentran los problemas y las necesidades de estos recursos con todos los retos a los que me refería hace un momento. Entonces este mapa sí nos permite más o menos ubicar cómo se encuentra la distribución en América. Habría que ver también cómo es la distribución en Europa, por supuesto pensando y partiendo de que son contextos y necesidades diferentes. Bueno, a partir de estos retos y de estas problemáticas que hemos mencionado hace un momento, la Organización Mundial de la Salud declaró, por ahí del 2006, declaró la década de los recursos humanos en salud. Al declarar la década de los recursos humanos en salud, la organización pretendía potenciar precisamente las capacidades de los países para que se generaran estrategias e iniciativas que permitieran mejorar los procesos de formación, capacitación, contratación, desempeño, gobernanza y gestión de la fuerza de trabajo en salud. Esas eran las metas que, digamos, pretendía alcanzar después de una década de trabajo en donde se conjuntaran esfuerzos, donde se implementaran estrategias precisamente que compartieran esta visión. Claro que a 10 años de haberse declarado la década de los recursos humanos, todavía hay pues tareas pendientes, todavía hay necesidad de adecuación de perfiles, todavía hay un serio problema de la incorporación o vinculación de los recursos humanos en las organizaciones de prestación de servicios, etcétera. Todavía nos enfrentamos a una serie de barreras y de problemáticas vinculadas con este tema. Pero es importante señalar, digamos, esta declaratoria que hizo la Organización Mundial de la Salud, porque a partir de ello, digamos, muchos países voltearon a abordar esta problemática de los recursos humanos que en otro momento había pasado, digamos, desapercibida, no porque fuera menos importante, sino porque no se había señalado la necesidad de trabajar sobre estos ejes que estaba planteando la Organización Mundial de la Salud, sobre todo pensando, insisto, en que los recursos humanos son la fuerza fundamental, la base, el pilar fundamental de los servicios de salud. Muy bien, pues a partir de esta declaratoria que hace la Organización Mundial de la Salud, ahí mismo se plantean algunos desafíos. Se identifican ya algunos desafíos que se mencionaron, digamos, cuando se hizo esta declaratoria de la década de los recursos humanos en salud. Uno de los desafíos que marcaban entonces era la necesidad de adoptar políticas y programas que fueran capaces de adecuar la fuerza de trabajo a todos los cambios previstos en todo sistema de salud. Todos ustedes saben que los sistemas de salud no son inamovibles, tampoco son ajenos a los cambios del contexto, no son ajenos a las crisis políticas, económicas, a las transformaciones sociales. En ese sentido, pues todo sistema de salud va también cambiando y es necesario que las políticas y los programas sean capaces de adecuar precisamente su fuerza de trabajo, sus recursos humanos, a estos cambios que experimenta el sistema. Por otro lado, también planteaban como un desafío conseguir o lograr una distribución equitativa y adecuada de la fuerza de trabajo en salud. Que las personas estuvieran en los lugares donde se necesitaran y que fueran insertadas bajo un esquema también de igualdad y de justicia, ¿por qué no?
Entonces, ese era otro de los desafíos que planteaba la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, también señalaba la necesidad de regular el proceso migratorio que estaban presentando los profesionales de la salud, justamente como respuesta a estos cambios contextuales y sociales que experimentan todos los países. Ustedes saben que particularmente en el área de enfermería se empieza a registrar una migración importante de recursos humanos del país hacia el extranjero, en donde de alguna manera pues se encontraban mejores oportunidades también laborales, y esto hace que se empezaran a debilitar de alguna manera pues esta fuerza de trabajo identificada para el país. Entonces, por eso la Organización Mundial de la Salud hace un llamado para que se fortalecieran las políticas en este sentido y las acciones para poder regular de alguna manera este proceso migratorio que empezaba a intensificarse. Por otro lado, también señalaba la necesidad de promover ambientes de trabajo saludables para que los recursos humanos formados pudieran de manera exitosa insertarse en una organización de salud. Debería promoverse pues los ambientes saludables de trabajo, en donde la cooperación, la colaboración, pero también el reconocimiento del trabajo a través de incentivos fuera posible. También señalaba la necesidad de adecuar la formación de trabajadores de la salud a un nuevo modelo de atención que fuera o que se veía o que se estaba configurando como universal, equitativo y de calidad. Entonces, si se dan cuenta, se estaban poniendo los puntos sobre procesos y sobre nociones fundamentales para todo sistema de salud. ¿Cómo es esto? De la universalidad de los servicios, el lograr la equidad en salud, la calidad en la prestación de los servicios. Entonces, se estaba poniendo énfasis sobre aquellas nociones y procesos fundamentales de todo sistema de salud. Estos son los desafíos principales que marcaba la Organización Mundial de la Salud. Y este esquema retomado de la misma organización y de la Organización Panamericana de la Salud estaba señalando aquí a través de un esquema precisamente esos desafíos para el sistema. Tener la cantidad adecuada de recursos humanos en los lugares adecuados, con competencias apropiadas para responder a las necesidades de atención de la población, con estos procesos migratorios controlados, ¿no? Y por supuesto con la posibilidad de que estos recursos humanos presten atención con una alta calidad. Este esquema resume de alguna manera esos desafíos. Sin embargo, estaban olvidando un desafío que desde mi punto de vista es muy importante. Y uno de los desafíos que me llevó a plantear esta temática, sobre todo en este ciclo de videoconferencias que se titula Temas relevantes en salud pública. Uno de los temas relevantes desde mi punto de vista es justamente cómo respondemos a la composición pluricultural del país. En México, como en muchos otros países, tenemos muchas culturas, tenemos presencia de pueblos indígenas que comparten una cultura diferente. Y eso en términos de recursos humanos para la salud representa también un desafío más que se suma a esa lista de 5 desafíos que yo les presentaba hace un momento. En ese sentido, responder a la composición pluricultural está partiendo de la base de implementar un enfoque intercultural
en los sistemas de salud, pero particularmente en la organización de prestación de servicios. Entonces, este desafío no lo señala la Organización Mundial de la Salud, yo lo traigo a colación porque es justamente a partir de este desafío que se deriva, digamos, toda las siguientes diapositivas. Todos sabemos que las poblaciones indígenas presentan rezagos importantes en salud y también condiciones de desigualdad en salud respecto a la población no indígena. Estos rezagos, estas brechas en salud, que no solo se están acortando, se están desapareciendo, sino que en algunos lugares se están aumentando estas desigualdades, entre otras cosas se debe a las barreras y obstáculos para el acceso a servicios de salud que experimenta la población indígena, que enfrenta la población o las poblaciones indígenas. Estas barreras para el acceso son de diferente índole, son barreras de tipo cultural, son barreras de tipo geográfico, son barreras de tipo económico, son barreras sociales, pero también son barreras culturales. En diversos estudios, diversas investigaciones, diversos autores han señalado o han identificado como una de las principales barreras culturales que enfrentan las poblaciones indígenas en el acceso a servicios de salud es la incomprensión lingüística. Las poblaciones indígenas hablan idiomas diferentes al español y lamentablemente hoy en día en los servicios de salud no todos los prestadores de servicios tienen esta competencia intercultural de hablar el idioma del grupo indígena al que están atendiendo. Esto se erige entonces como una barrera muy importante que limita mucho el acceso a los servicios de salud para estas poblaciones. Estas poblaciones que han podido sortear de alguna manera todos aquellos obstáculos de otra naturaleza, geográfica, económica, para llegar finalmente al servicio de salud, pero para encontrarse con esta gran distancia cultural en donde no es posible la comunicación con el prestador de servicios. Aunado a estas barreras, la población experimenta prácticas de discriminación y racismo aún dentro de la organización de los servicios de salud. Muchas veces estas prácticas de discriminación y racismo son debidas, entre otras cosas, también al desconocimiento del otro, del que es distinto, de la cultura diferente a la mía. Y esas prácticas de discriminación y racismo, lejos de combatir los rezagos y desigualdades en salud, las fortalecen. Entonces esto se vuelve una suerte de círculo vicioso en el que las poblaciones indígenas experimentan esta vulnerabilidad y estas problemáticas para el acceso debidas a todas estas determinaciones y prácticas que he mencionado. Más allá, o más bien, no son debidas a su condición étnica, sino más bien a todos estos elementos que se suman para dar como resultado pues condiciones o un estado de salud mucho más pobre en comparación con la población no indígena. Entonces, este es el panorama que es común en nuestro país y que también esta problemática se comparte con otros países de América Latina y del mundo en general. Las poblaciones indígenas en general sufren de esta discriminación y experimentan estas barreras para el acceso a servicios de salud. En 2011, en Panamá, se llevó a cabo el primer Foro Regional de Recursos Humanos de Salud para Pueblos Indígenas. En ese primer foro regional se establecieron también a manera de diagnóstico algunas problemáticas, se identificaron, pero también se señalaron algunas acciones que se han implementado con el fin de resolver de alguna manera estas problemáticas.
En primer lugar, se señalaba pues esta coincidencia de diversos estudios y de investigaciones que han señalado que los sistemas de salud no satisfacen las necesidades de las poblaciones indígenas. Y no las satisfacen justamente porque están presentes todas estas barreras que yo les mencionaba hace un momento, porque esta barrera lingüística no permite un acercamiento adecuado y, por supuesto, limita la atención con calidad que todo individuo merece en los servicios de salud. Y entonces, en ese sentido, en términos generales, digamos, podríamos decir que el sistema de salud o los sistemas de salud no satisfacen o no lo hacen adecuadamente las necesidades de las poblaciones indígenas. En ese foro también se señalaba pues esta falta de recursos humanos o trabajadores de la salud con las capacidades necesarias, trabajando en los lugares adecuados y en los momentos adecuados para asistir a las poblaciones indígenas. Y esta falta de trabajadores de salud, vamos a ver más adelante, se debe a muchas razones que también están, algunas de ellas, vinculadas, digamos, con estos determinantes sociales que juegan aquí un papel muy importante. Pero volviendo, digamos, a este señalamiento, lo que enfatizaban era la falta de trabajadores en los lugares donde hacía falta. Y también señalaban la necesidad de reclutar y mantener personal de la salud para trabajar en comunidades indígenas, que seguía siendo un reto presente, sobre todo para América Latina. También reconocían en este foro pues algunas estrategias que se habían llevado a cabo en diversos países de América Latina, que estaban centradas sobre todo en la capacitación en competencias culturales en prestadores no indígenas. Bueno, en México, en el caso de México, sabemos que hay una política de interculturalidad en salud, y en esa política de interculturalidad en salud también se señala como uno de los programas importantes que constituyen, de los 6 que constituyen esta política, se señala la necesidad de formar al prestador de servicios no indígena con competencias culturales para la prestación de la atención a poblaciones indígenas. Y en este foro también añadían la necesidad de retener en las propias comunidades indígenas a estos prestadores formados con las competencias interculturales a través de programas de incentivos o de estímulos que permitieran precisamente su permanencia en estos lugares. Otras estrategias señalaban en ese foro se habían centrado en la autosuficiencia y también en incrementar el número de profesionales de salud indígenas en los servicios de salud. Bueno, este es el panorama, digamos, que quiero utilizar como antecedente precisamente para ahora hablarles un poco de dónde surge esta inquietud de trabajar o de orientar, de desarrollar estrategias que permitan justamente el fortalecimiento de la formación de recursos humanos indígenas en salud. Esta idea se deriva de la reciente experiencia que tuvimos un grupo de colaboradores en este proyecto de investigación de la que yo fui responsable de él, que tuvo por título Implementación de un modelo intercultural de atención a la salud para adultos mayores tarahumaras. Si bien no es este el motivo de la videoconferencia, sí lo traigo a colación porque es a partir de los resultados de este proyecto que identificamos la necesidad de trabajar más en el fortalecimiento de la formación de recursos humanos indígenas. El objetivo del proyecto fue implementar un modelo de atención en salud que fuera interculturalmente apropiado
y estaba dirigido sobre todo a personas adultas mayores indígenas en la región tarahumara. En este mapa de distribución de la población adulta mayor indígena por municipio, señalo, digamos, el lugar donde estuvimos trabajando, que fue la región tarahumara en el estado de Chihuahua. Ahí trabajamos un modelo de atención que se derivó de, por supuesto, de otros estudios antecedentes, estudios diagnósticos que nos permitieron identificar los elementos claves del modelo de implementación que a lo largo de 3 años estuvimos trabajando en esta región. En resumidas cuentas, el modelo de atención que se estuvo implementando fue el siguiente. Fue un modelo de atención que retomó la idea del trabajo con promotores interculturales y con una fuerte e importante base de participación comunitaria. Es decir, quisimos que de alguna manera la población participante se apropiara de este modelo, de estas estrategias, y fuera la población quien sostuviera el propio modelo, pero también la participación de otros actores clave que fueron fundamentales para, no solo para implementarlo, sino también son los que contribuyen de alguna manera a que este modelo se pueda replicar en otros lugares. Y es la participación, pues, para empezar, de la comunidad, pero también los médicos tradicionales del lugar, los servicios de salud con los que se estableció la estrategia principal del modelo, pero también autoridades locales y autoridades de gobierno que son los que permiten sostener cualquier intervención en cualquier lugar del mundo. Bueno, el modelo estaba basado en esta identificación de promotores interculturales, y la idea de los promotores interculturales, pues para los que tienen experiencia de trabajo en este sentido, no es nueva de ninguna manera. Lo que sí fue nuevo para nosotros, así lo creo, lo que pudimos aportar a esta idea de los promotores interculturales fue el perfil de promotor que construimos para este trabajo. Y fue un perfil basado en las siguientes tareas, o sea, fue un promotor intercultural que hiciera o llevara a cabo tareas de promoción, de prevención, de detección y referencia, que es de alguna manera el perfil clásico de los promotores interculturales, o al menos como se ha venido trabajando en otros modelos. Y a esas acciones básicas sumamos otras que nos parecían muy relevantes. No solo los promotores interculturales debían estar capacitados para brindar atención clínica, sino también tenían que contar con una formación, con un conocimiento, con información de un marco de derechos fundamentales que de alguna manera los volviera como defensores, por así decirlo, o que, dado su liderazgo, les permitiera de alguna manera hacer acciones en pro de la defensa de esos derechos para las comunidades indígenas. Pero también a esas acciones agregamos otra acción más, que era la acción de gestoría. La acción, el ser o la tarea de ser gestores, no solo a nivel operativo, sino también a nivel estratégico. Es decir, que el promotor intercultural no solo su trabajo terminara en el enlace que hacía de la comunidad, de la población, con los servicios de salud, con los hospitales o con otro nivel de atención, sino que fuera más allá de eso, y que al ser gestor con conocimiento en el marco de derechos, permitiera al promotor, con esa vinculación estratégica, hacer posible la prestación de servicios con calidad que merece la población en cualquier espacio donde se brinde atención a la salud. Entonces, además, eran gestores y servían como enlace y comunicación, por supuesto, con los servicios de salud.
Entonces, pensando en este perfil, tradicionalmente los promotores interculturales pues son gente que son elegida por la propia comunidad para garantizar que pues tengan el reconocimiento, la aprobación de las comunidades, pero son gente de ahí mismo, de las comunidades, que generalmente, bueno, se les hace o se les da una capacitación básica para atención primaria en salud. Nosotros quisimos ir más allá de eso. Y precisamente para poder cumplir con este perfil, lo que pensamos fue en irnos más bien a las universidades, a las licenciaturas en medicina y enfermería, y ahí identificamos a los estudiantes indígenas en las áreas médicas. Estos estudiantes indígenas son los que, desde nuestro punto de vista, podían cubrir mejor estas funciones contempladas para este nuevo perfil del que estábamos hablando, del que estábamos pensando. Entonces ahí fue justamente donde nos dimos cuenta del panorama y de la problemática de la formación de recursos humanos en salud, porque justamente cuando llegamos a las universidades, estoy hablando en el estado de Chihuahua concretamente, pues encontramos con que había muy pocos estudiantes indígenas matriculados. Afortunadamente encontramos algunos. Y fueron con estos estudiantes que encontramos, con los que estuvimos trabajando de alguna manera el proyecto, pero desde ahí ya empezamos a alertarnos, digamos, sobre esta situación problemática, sobre el acceso que tienen los estudiantes indígenas a la educación media y educación superior. Entonces, bueno, nuestro trabajo se centró con estos pocos, muy pocos estudiantes que identificamos de la licenciatura en enfermería con los que estuvimos trabajando. Eran estudiantes rarámuris, por supuesto bilingües, pero sobre todo, y esta también es una característica fundamental de este nuevo perfil, recursos humanos biculturales. ¿Qué quiere decir esto de recursos humanos biculturales? Bueno, pues son personas que conocen las dos formas de organización social, las dos visiones, los dos mundos. Al ser estudiantes de medicina o en este caso de enfermería, pues conocen perfectamente, bueno, el modelo biomédico y la forma de organización de la prestación de servicios que corresponde a este modelo. Pero al ser rarámuris, al tener una identidad indígena, pues también conocen la cosmovisión indígena, por supuesto hablan el idioma y la forma de organización social de la comunidad. Eso les permite, esa característica les permite ser los puentes idóneos para vincular las necesidades de la población con los servicios de salud, porque se mueven en los dos mundos. No solo son, insisto, bilingües. Podemos tener la competencia de hablar los dos idiomas, pero no necesariamente los que hablan los dos idiomas tienen esta característica de ser biculturales. Entonces, cuando estamos hablando de incorporación de recursos humanos indígenas en salud, no me estoy refiriendo a la incorporación de la medicina tradicional al modelo biomédico de prestación de servicios de salud. Me estoy refiriendo sobre todo a recursos en salud con un saber hacer biomédico, pero con un saber ser indígena. Ese es el gran reto. Son personas con una identidad indígena que no dejan su identidad indígena, pero que se forman bajo un modelo biomédico de salud. Es justamente esto lo que está a la base de esta propuesta de formación de recursos humanos indígenas en salud. Solamente para que darles un poco más de contexto del trabajo, estuvimos haciendo esta intervención
como les decía, a lo largo de 3 años en la comunidad de Tehuerichi, en el municipio de Carichí, apoyados por autoridades locales, tanto de gobierno como de las secretarías de salud, con los que seguimos manteniendo una buena vinculación. Espero que justamente esta vinculación pueda progresar a esta otra fase de fortalecer la formación de recursos humanos indígenas en salud. La base del proyecto fue la participación comunitaria con todos los retos y los obstáculos que un trabajo de esta naturaleza conlleva en campo. Estuvimos haciendo diversas acciones, digamos, uno de los elementos centrales fundamentales del modelo fue, por supuesto, los promotores interculturales, pero también hicimos otras acciones encaminadas al fortalecimiento de estas competencias en los prestadores de servicios no indígenas. Y así hicimos una guía, digamos, de alguna manera, para promover este enfoque intercultural entre el personal de salud no indígena. Hicimos algunos mensajes de audio cuya finalidad era, pues, sí, promocionar un poco el ejercicio de la promoción de la salud en la población. Hicimos un video documental que tenía como finalidad también abrir un diálogo entre un canal de comunicación entre las autoridades institucionales y la población. En este video documental se presentaban justamente las dos visiones, la visión de la población y la visión de los prestadores de servicios sobre la población, oportunidad que en la vida real no tienen posibilidad de intercambiar esas ideas que se tienen sobre el otro, porque el canal de comunicación está roto, simplemente no se establece. Entonces este video abre una ventana de diálogo intercultural en ese sentido. Hicimos también, bueno, algunas, como este cartel que pretendía eso, fortalecer o promover la visión intercultural con los prestadores de servicios de salud no indígenas, y también un manual para promotores de salud dirigido sobre todo a estos profesionales de la salud indígenas que prestaban atención a la población, en este caso fue población adulta mayor. Bueno, como resultado de todo eso también llevamos a cabo una evaluación cualitativa de la factibilidad de ese modelo. Y en esa evaluación pues estuvimos entrevistando, platicando con algunos informantes clave que participaron en este proceso de implementación y se señalaban, digamos, algunos aportes del modelo, pero también algunos obstáculos. Lo que quiero resaltar aquí es cómo coincidían en señalar la necesidad de fortalecer los recursos humanos indígenas en salud, porque evidentemente falta este perfil de recurso humano en las organizaciones de prestación de servicios. No lo tenemos ahora presente, no está ahora prestando servicios y no estamos cumpliendo entonces con ese desafío que ya señalaban no solo en el Foro Regional sobre Recursos Humanos, sino también la propia Organización Mundial de la Salud. No están los recursos humanos formados donde deben estar y en el momento en el que deben estar. Entonces, es de aquí que se deriva esta inquietud de fortalecer acciones encaminadas justamente a la formación de estos recursos humanos en salud. Bueno, lo que les pongo a continuación son algunos testimonios que en este estudio sobre evaluación de la factibilidad del proyecto o del modelo que estuvimos implementando, recuperamos. Esta fue una entrevista a un informante clave en donde nos decía que la afluencia de indígenas a la escuela de enfermería ha sido mayor en los últimos años porque se vienen de la sierra donde están como auxiliares, se van a la escuela y ahí toman la carrera de enfermería y terminan de auxiliares.
Ese es el testimonio literal, digamos, de este informante clave. Bueno, este testimonio lo vinculo justamente con estas áreas centrales propuestas para las intervenciones de política señaladas en ese foro regional sobre formación de recursos humanos en salud para poblaciones indígenas. En esas áreas centrales, el área número 2, concretamente, se enfoca al apoyo de programas de educación e instituciones de ciencias de la salud, incluyendo en estas áreas la salud pública y la administración de salud, para aumentar el número de profesionales indígenas de salud. Este es el área central. Las acciones concretas que señalaban, pues era, debemos hacer algo para mejorar el acceso de estudiantes indígenas a educación de ciencias de la salud. Debemos brindar apoyo para elaborar programas específicos en educación de ciencias de la salud con un enfoque intercultural. Debemos acercar los programas de educación de ciencias de la salud a las comunidades indígenas. Hago esta vinculación porque, digamos, la inquietud de este informante clave pues se relaciona directamente con estas áreas señaladas en este foro regional. Bueno, a esa inquietud también se suma, la presencia en nuestro país de las universidades interculturales, que están coadyuvando de alguna manera, de forma importante, a la formación de estos cuadros profesionales. Actualmente en el país hay 12 universidades interculturales, en donde se imparten, por supuesto, muchísimas carreras, pero entre ellas están estas carreras de medicina y de enfermería. Entonces, también las universidades interculturales, con esta labor de formación de cuadros profesionales, pues están contribuyendo a hacer realidad esta acción. Aquí hay otro extracto, otro testimonio directo de esta entrevista informante clave, donde señala que la idea es que se queden allá, o sea, en sus lugares de origen, que los recursos humanos indígenas se pudieran formar, pero quedar en sus comunidades, que estudien allá y se queden allá, pero muchos de ellos se vienen para acá, se refiere a la capital de la ciudad, y sirven como enlace en los hospitales, como en los hospitales del gobierno, donde se atiende mucho indígena. Entonces, está señalando que efectivamente llegan a la escuela, pero que muchos de ellos ya no regresan a sus comunidades, sino que se quedan en la capital y, por supuesto, tienen una labor muy importante si pueden llegar a incorporarse en alguna institución de salud, porque digamos que este panorama tampoco es generalizado para todos los profesionales egresados. No todos tienen la oportunidad de trabajar en algún hospital o centro de salud. Bueno, este testimonio también se está vinculando con otra área central propuesta en este foro regional, que es la número 4, que dice aumentar la disponibilidad de personal sanitario a las comunidades y los centros de salud indígenas. ¿Cómo podemos aumentar esta disponibilidad de personal sanitario? Pues desarrollando sistemas de incentivos para reclutar y retener a personal sanitario en las comunidades indígenas. Ustedes saben que muchas comunidades pues tienen características geográficas de difícil acceso, no tienen vías de comunicación pues muy bien establecidas. Entonces, los recursos humanos en salud que egresan de las universidades pues no encuentran atractivo irse o trasladarse a estas comunidades indígenas por estos obstáculos geográficos. Y por supuesto, pues van ahí, terminan cumpliendo muchas veces pues el servicio social cuando llegan por ese motivo, pero no se quedan en el lugar, vuelven a sus lugares de origen, vuelven a las capitales, a los grandes centros, a las grandes instituciones, en donde no digo que no se necesiten, pero dejan de manera desprotegida estas regiones y se necesita desarrollar algún sistema que permita, que haga posible la retención de estos recursos humanos en esos lugares. Sabemos que
la población indígena experimenta también diferentes obstáculos y barreras para el acceso a la educación. Entonces, se identifica, digamos, una suerte de embudo en donde son pocos indígenas los que llegan al nivel técnico o de licenciatura. Son menos todavía los que terminan, pero casi ninguno el que se incorpora formalmente en los servicios de salud. Entonces, este panorama nos está hablando sobre retos importantes del sistema para responder a ese desafío que señalábamos en un inicio. Otra de las estrategias que también se señala en esta área central es proporcionar incentivos para servicio social en las comunidades indígenas, proporcionar incentivos para programas básicos de residencia en entornos comunitarios y centros de salud indígenas. Nos está hablando de la necesidad de retener estos recursos humanos formados en estas comunidades y sobre todo también ofrecer también, ¿por qué no?, estos programas de estímulos e incentivos para los propios recursos humanos que salen de sus comunidades pero no regresan a ellas por diversas situaciones. En esta misma área central establecen la necesidad de proporcionar incentivos para indígenas graduados en ciencias de la salud para practicar en sus comunidades de origen y desarrollar acuerdos contractuales para curanderos tradicionales indígenas. Yo realmente espero que todas estas acciones sugeridas no se queden como meros deseos, sino que realmente los gobiernos que suscribieron, digamos, todas estas áreas centrales realmente estén trabajando para generar las condiciones que hagan posible estas acciones y, por supuesto, seguir contribuyendo al fortalecimiento de la formación de estos recursos. Otro extracto de los testimonios de las entrevistas hacía referencia a hacer un programa de motivación permanente y claro, con la tutoría del maestro, que es muy importante, señalaban. Sería básico para que los estudiantes indígenas continuaran estudiando. A partir de esta inquietud, lo vinculamos también con esta área de planificación de recursos humanos en salud para poblaciones indígenas, que señala la composición de la fuerza laboral de atención primaria de salud, integrada por perfiles con las competencias necesarias, ¿no?, como facilitadores, como intérpretes interculturales, con un perfil de trabajador de salud comunitario, de propios profesionales de la salud indígenas, que también integre la participación de curanderos indígenas, farmacéuticos con conocimiento de medicina tradicional y plantas o remedios tradicionales. Se señala imperiosamente la necesidad de personal de salud para minimizar las brechas en disponibilidad de servicios o de atención. Otro de los testimonios también de estos informantes de la evaluación nos decía, esto es lo que necesitamos, que las fuentes de trabajo se las proporcione el hospital central o el hospital general o el hospital infantil, que de alguna manera los acoja, los proteja, que las instituciones gubernamentales apoyen el recurso que nosotros hemos estado preparando. Está hablando un informante clave que que dirige una escuela de formación en enfermería. Y está hablando de la necesidad, si se dan cuenta, de una acción intersectorial. O sea, no solo son las escuelas las responsables de formar esos cuadros, sino también aquí la Secretaría del Trabajo tiene una responsabilidad importante, porque estas personas que se están formando en estas universidades, al egresar no encuentran oportunidades laborales. Entonces, ¿dónde se van a insertar? ¿Dónde van a trabajar? Terminan, como es un panorama lamentablemente muy común y conocido por todos nosotros y nosotras,
es trabajando en otras labores, haciendo otras acciones para las que no fueron formadas. Trabajan como albañiles, como taxistas, o sea, haciendo otras acciones, por supuesto, y desperdiciando toda la formación y todo el tiempo que invirtieron en la misma, con todos los obstáculos que eso conlleva. Porque también en estas instituciones de salud, el paso por estas instituciones, perdón, no de salud, sino en estas instituciones educativas, el paso de la población indígena por ellas, también experimenta retos, obstáculos y problemas importantes. Entonces, no es fácil para estos recursos formarse, pero egresan y el panorama es igualmente desolador. Bueno, pues el área número 5, que establece la garantía de una gestión adecuada y entornos de trabajo con respaldo, señala la necesidad de elaborar programas de capacitación especiales en salud de los indígenas que se formen como gerentes de atención de salud. Crear también mecanismos que incluyan las comunidades indígenas en la selección y en la evaluación de los proveedores de atención sanitaria. Entonces, en ese sentido, están señalando la necesidad de que haya una participación de la propia comunidad, pero también un fortalecimiento de la formación de estos recursos como gestores o gerentes también. Bueno, en ese sentido, el Programa Universitario México Nación Multicultural, que es un programa de la UNAM, está contribuyendo de alguna manera a esas acciones señaladas anteriormente. En este programa se promueve el acceso de jóvenes indígenas a una educación universitaria de calidad. Desde su creación, aproximadamente desde el 2004, ha brindado aproximadamente 600 becas para estudiantes indígenas de 35 pueblos originarios. 85% son de licenciatura, de 77 carreras diferentes. Entonces, de alguna manera, programas como este están contribuyendo, insisto, a la formación de estos recursos humanos. Y es importante también reconocerlo porque no es que no se ha hecho nada al respecto, ni que esto no haya tenido un impacto importante o resultados importantes, los tiene, pero es necesario fortalecer todavía más estas acciones. Esta es la distribución de las becas de este programa, en donde, si se dan cuenta, 2 de las licenciaturas en donde más se ha apoyado la formación de recursos es precisamente enfermería y obstetricia y médico cirujano. Aquí solamente retomé, por supuesto, las licenciaturas relacionadas con la salud, pero según el dato son 77 carreras diferentes, o sea, se están formando recursos humanos en diferentes áreas, en leyes, en derecho, en contaduría, en administración, o sea, carreras muy distintas, pero estas son las relacionadas con la salud y son un número importante también. Bueno, pues dicho lo anterior, entonces, ubicamos todavía retos y acciones pendientes en este sentido. Creo que no puede haber equidad equidad en salud. Bueno, para hablar del tema de salud, no puede haber equidad en salud cuando una 10ª parte de la población queda excluida del beneficio de la salud por obstáculos o barreras que son inherentes al sistema. En ese sentido, para contribuir, y a esto se suma, porque así lo expresa la misión de instituciones como a la que yo pertenezco, el Instituto Nacional de Salud Pública, y instituciones y universidades que estén coadyuvando, trabajando para contribuir a la equidad de la población, pues debemos fortalecer todavía estas acciones que permitan justamente eliminar estas barreras y estos obstáculos que sectores de la población
experimentan en el caso de la salud para el acceso a los servicios. El derecho a la salud es un derecho universal que todavía las poblaciones indígenas no pueden hacer posible por estos obstáculos y barreras y también prácticas de discriminación que experimentan. Entonces, en este sentido, debemos, de alguna manera, fortalecer las funciones del sistema de salud para que responda precisamente con equidad a las necesidades de la población indígena. Aquí, no sé si es claro el esquema, pero me voy a permitir tomar unos minutos para explicarles justamente esta propuesta. Y también reconozco aquí que esta propuesta se deriva también del trabajo que no solo yo, sino también otros colaboradores han estado desarrollando junto conmigo, producto justamente de esta experiencia que les he platicado hace un momento, en donde hemos identificado la necesidad de fortalecer las funciones básicas del sistema de salud precisamente para lograr una mayor equidad en salud y, por supuesto, el bienestar de la población. Tenemos en color oro, en color amarillito, tenemos precisamente las funciones del sistema de salud básicas, reconocidas para cualquier sistema. Tenemos la función rectora, la función de formación de recursos humanos, también la función de prestación de servicios y la función financiera. Esas son funciones básicas de todo sistema de salud. Y una de las misiones de todos los sistemas de salud también es promover la equidad en salud. Bueno, creemos que estas estrategias, las que están planteadas o ahí dibujadas en color más como lila, quizá lo estén viendo, esas estrategias están vinculadas a cada una de estas funciones del sistema. Por ejemplo, la función rectora del sistema de salud se ve fortalecida con acciones de incidencia política que de alguna manera estén encaminadas a promover el marco normativo y legal, hacer realidad el marco normativo y legal que permita precisamente establecer muy claramente una estrategia para incorporación de recursos humanos, por ejemplo, indígenas formados en salud, la incorporación laboral, por ejemplo. Esta se vincula, por eso en el extremo del lado izquierdo, por eso se vincula la función rectora con la financiera. Porque de alguna manera esas acciones de incidencia política tendrían que estar encaminadas a la generación de esos empleos formales, de ese perfil profesional dentro de la estructura de organización del sistema que contemple la incorporación de estos recursos humanos egresados de las universidades. Y, por supuesto, a través de programas de acción afirmativa podemos, de alguna manera, fortalecer el liderazgo también de estos recursos humanos que fortalezcan la prestación de servicios con calidad. Estas acciones, digamos, la parte de contenidos relacionados con medicina, estaría cubierta por las propias universidades. Pero también hay otros contenidos que pueden ser fortalecidos como esta parte de gestión o de liderazgo que también podría contribuir al fortalecimiento de estos recursos humanos. La incorporación de esos recursos en la prestación de servicios de salud contribuiría, por supuesto, a también lograr una de las metas del sistema, que es brindar atención con trato digno. Mayor incremento de la calidad intercultural de alguna manera y, por supuesto, con mejores resultados en la salud de la población.
Al incorporar estos recursos humanos en la prestación de servicios, estaríamos de alguna manera contribuyendo a la disminución de estas barreras que mencionaba en un inicio, a la disminución de las barreras para el acceso que experimenta la población indígena. Por supuesto, hay otras barreras que de pronto permanecen o no son, estas acciones no son suficientes para disminuir esas otras barreras de tipo geográfico, económico, de otra índole. Pero las barreras culturales y lingüísticas sí se podrían disminuir en buena medida con la incorporación de estos recursos humanos dentro de la organización de prestación de servicios. Al disminuir estas barreras, por supuesto, estaríamos apostando por una mayor utilización de servicios de salud por parte de la población y una mayor satisfacción por parte de la población misma. Ahora, insisto, generar estos esquemas de incorporación de los recursos humanos implica realmente, primero, generar el perfil profesional para estos nuevos recursos en salud. Generar las condiciones que permitan su incorporación dentro del sistema de salud. Una incorporación, por supuesto, que reconozca de manera igualitaria, en condiciones de igualdad, las funciones de estos recursos humanos. ¿Por qué señalo esto con énfasis? Porque hoy en día ha habido una serie de estrategias implementadas desde un enfoque llamado intercultural para promover justamente la disminución de estas barreras y un mayor acceso por parte de la población indígena a los servicios de salud. Y ha habido modelos como el modelo de hospitales mixtos, en donde se ha incorporado un componente de medicina tradicional que la población tiene la opción, digamos, de alguna manera de elegir cuando recibe atención también biomédica. Sin embargo, hoy en día esos esquemas de los hospitales mixtos, desde mi punto de vista, no están incorporando un trato igualitario para el prestador de servicios biomédicos y para el prestador de servicios tradicionales. Los prestadores tradicionales están subordinados todavía al modelo biomédico y esas condiciones no permiten que se genere una colaboración entre los prestadores y, por supuesto, se sigue reproduciendo un esquema que en el fondo queremos eliminar. Entonces, por eso insisto en que todas estas acciones de incidencia política que generen ese marco normativo y legal para la incorporación de estos recursos humanos debe pensar en la incorporación en igualdad de circunstancias, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones que un prestador de servicios no indígena. Es decir, que la condición étnica no sea un motivo de discriminación. El prestador indígena tendría el mismo estatus y conocimiento que tiene un prestador no indígena y, por supuesto, tendría que tener derecho al mismo esquema de incentivos y de estimulación. Entonces, en ese sentido, esas acciones, esas estrategias estarían encaminadas o estarían promoviendo los resultados marcados en verde, que finalmente están contribuyendo al bienestar de la población y de alguna manera creemos está contribuyendo a la equidad en salud. Necesitamos también fortalecer la formación de recursos humanos en salud dirigidos a la población indígena en dos sentidos. Tendríamos que seguir trabajando para fortalecer las competencias en interculturalidad de los prestadores no indígenas, prestadores que ya están incorporados en las instituciones de salud, que están prestando su servicio, que están brindando atención a esta población,
pero que lamentablemente el panorama con el que nos encontramos también es un poco desolador. Hemos hecho algunos estudios sobre evaluación de esta presencia, de estas competencias en servicios de salud, en lugares, en estados con alta proporción de población indígena, así como en aquellos estados con poca proporción de población indígena, y no hay diferencias realmente importantes, las competencias son mínimas, la presencia de estas competencias en los prestadores de servicios son mínimas. Entonces tenemos que seguir fortaleciendo esta formación en ese sentido y por supuesto también fortaleciendo o promoviendo más oportunidades para que las personas de comunidades indígenas puedan acceder a educación media y superior y podamos contar precisamente con una, digamos, con mayor presencia de estas personas en las universidades que potencialmente puedan ser integradas posteriormente a la prestación de servicios. Debemos de promover justamente el acceso a esta educación y en ese sentido, bueno, pues estaríamos contribuyendo de alguna manera a que llegaran estos recursos humanos potenciales a las universidades, por supuesto, y que se formaran en ellas, a lo mejor con pensar en programas de becas, programas también de incentivos para la retención de estos recursos humanos que terminen la formación y con oferta de trabajo que también resulte atractiva tanto en sus propias comunidades como en los hospitales o en centros de salud fuera de sus comunidades. Necesitamos implementar alguna estrategia que nos permita establecer esta vinculación formal de los recursos humanos indígenas capacitados al sector salud. La experiencia que tuvimos en estos años de trabajo en la Sierra Tarahumara justamente nos demostraron que la participación de este perfil de promotor intercultural fue uno de los elementos que más contribuyó, digamos, al éxito, si lo queremos llamar así, de este modelo. En el tiempo en el que estos recursos humanos indígenas estuvieron trabajando como parte del modelo, se incorporaron en el centro de salud, sí identificamos, digamos, un incremento en la utilización de los servicios por parte de la población. Sin duda hubo mayor aceptación por parte de la población porque había digamos, el reconocimiento de que alguien más cercano culturalmente a ellos estaba dentro del centro de salud, que no solo les facilitaba la comunicación, digamos, con el médico responsable del centro, sino que también les daba mayor confianza, les permitía acudir a ellos al centro de salud con eso, con mayor apertura, con mayor confianza, con la seguridad de que había alguien que les iba a entender en su idioma, pero que además compartía sus creencias, sus preocupaciones, conocía el contexto. Entonces eso sí fue importante y eso fue uno de los principales resultados que tuvimos. Entonces, a partir de ahí es que esta inquietud de fortalecer la formación de estos recursos humanos surgió, como les decía, pero sobre todo por eso señalamos esta necesidad de establecer un puente o una vinculación formal de estos recursos humanos con el sector salud. Las autoridades del Estado nos dieron a conocer su interés de que estos recursos se incorporaran. También nos señalaron un desconocimiento de estos recursos, o sea, reconocían la necesidad de incorporarlos, pero no sabían a quién incorporar. Y es justamente también
por lo que les decía, no hay una coordinación intersectorial entre, por ejemplo, el sector educativo y el sector salud. De manera que pudiera establecerse un canal directo entre la formación de estos cuadros y su incorporación laboral. Entonces, sí nos señalaban esa necesidad de mayor vinculación entre los sectores para poder hacer realidad la vinculación de estos recursos humanos. Todavía quedan muchos retos en ese sentido. Creo que necesitamos trabajar más para abrir las oportunidades educativas, laborales para estos recursos, pensar en el aporte que estos recursos pueden tener en beneficio de la población y en beneficio de la salud de la población en general, contribuyen a la disminución de las barreras, de algunas barreras para el acceso que las poblaciones indígenas hoy en día siguen experimentando en diversos contextos del país. Las personas, los indígenas que llegan a acceder a la educación media o superior, que tienen la oportunidad de formarse, también lo han hecho por, digamos, una autodeterminación, es decir, también lo han decidido así. Y si lo han decidido es porque identifican también algún beneficio, algún interés en ello. Y creo que nuestra responsabilidad también en ese sentido es abrir nuevas oportunidades, no permitir que una vez que han llegado ahí puedan encontrarse con otros problemas o con otras barreras que les impidan concluir exitosamente. Yo creo que en ese sentido ahí tenemos también una labor importante que fortalecer y sin duda esto puede contribuir a que el sistema de salud se fortalezca en su conjunto y por supuesto a mejorar la atención y hacer efectivo el derecho a la salud que hoy en día tienen las poblaciones indígenas. Bueno, pues con esto termino mi presentación agradeciendo mucho su atención